tres hermanos, Johnny, Jenny, Jimmy y yo, somos los cuatro, Zapata, Palomino. Y a los 5 o 6 años, mi madre descubrió que mi padre le era infiel. Entonces mi madre decidió ir a vivir en la selva, nos llevó a todos, y yo he vivido en la selva, he crecido en la selva, en el Brain, en el valle del río Apurímac. Ahí estudié mi primer grado. Luego mi madre decidió regresar a Lima, y cuando llegué a Lima y me matricularon en un colegio, la directora dijo, no puede estudiar en el segundo grado porque no tiene libreta, no tiene notas, tráiganos sus documentos. Y yo venía de la selva, y en la selva era difícil sacar esos papeles, tomaba mucho tiempo. Y entonces me hicieron repetir el primer grado, y estudié el primer grado. E hice mi primaria en un colegio estatal, en el colegio IT52 María Auxiliadora. A los 8 años, más o menos, mi padre nuevamente se fue. Esta vez se fue para siempre. No es que desapareció porque estaba abajo, pero se fue de la casa. Y eso me afectó emocionalmente, me dolió mucho y me costó superarlo. Yo he estado con tratamiento psicológico hasta los 16 años. Todos los años tenía que ir al psicólogo porque mi estado emocional fue cambiando demasiado. De ser un niño alegre, una persona interactiva, me volví muy hermético, muy cerrado, me volví agresivo, tenía respuestas muy violentas a mis compañeros. Y por eso es que cuando yo los veo, lo primero que les digo es: miren siempre a sus compañeros, miren cómo se está comportando, porque un niño normalmente juega, salta, brinca, fastidia, molesta, y no es normal que un niño de repente se apague y que de repente desaparezca. Algo le está pasando. No es normal que un niño sea agresivo. Y bueno, en mi caso, no se dieron cuenta, yo seguí creciendo. A mi padre lo atropelló un carro en el año 83. Fue terrible el atropello porque, mira, él estaba aquí debajo de una camioneta intentando amarrar una cuerda, y vino otra camioneta que le atravesó las piernas, le rompió las piernas, la llanta pasó sobre su pierna. Al momento de pasar sobre ella, la cuerda que estaban utilizando para amarrar se enroscó en la llanta y lo arrastró, y entonces el cuerpo de mi papá iba dando tumbos en la llanta, y en uno de esos giros le pasó la llanta por el vientre, le reventó los conductos deferentes, la vejiga, las costillas, las clavículas, la cabeza. Quedó inconsciente 6 meses, pero él ya se había ido con otra mujer. Y mi madre tuvo que ver por él, ir al hospital, vendimos la casa, la moto, el auto, los televisores, todo lo que había en la casa se tuvo que vender para que podamos curar a mi papá. Y se atendió en el hospital Carrión. Es el único hospital que lo recibió porque los demás lo daban por muerto. Entonces imagínate si yo ya estaba creciendo medio traumadito, y ahora veía a mi papá tirado, 6 meses inconsciente, estaba medio muerto ya. Y bueno, de repente reaccionó, despertó, y empezó a recuperarse, y al poco tiempo que se estaba recuperando decidió caminar, y iba con sus muletas de su cama al baño, del baño a la cama, y en una de esas se resbaló y se volvió a romper la pierna. Su tratamiento demoró hasta 1985 más o menos, 2 años más o menos, ¿no? Y en ese tiempo yo seguí creciendo sin padre. Y el año 85 mi mamá dice: ¿saben qué? Yo ya no quiero vivir más con tu papá, esto es un problema porque tengo que mantenerlo, tengo que cuidarlo, encima se ha ido con otra mujer, ya no hay nada más que hacer con él. Mi mamá dijo: yo me voy de la casa. Y agarró a mis hermanos y se fue. Y le dije: mira, yo me quedo. Pensando que si yo le decía me quedo, mi mamá me decía: entonces me quedo con mi hijito y bueno, voy a procurar salvar mi hogar. Pero mi mamá dijo: no, yo me voy. Y agarró sus cositas y se fue con mis hermanos, con Johnny, Jenny, Jimmy. Y yo me quedé. Y crecí solo toda la secundaria. De primero a quinto de secundaria, en una casa, solo. Y me tenía que levantar temprano a preparar mi desayuno porque mi papá no vivía conmigo. Mi papá venía cada 2 semanas, 3 semanas, me dejaba una propina, me dejaba mi pensión y se iba otra vez. Y mi mamá venía los sábados o los domingos, veía mi ropa, lavaba un poco, veía mis cosas y luego se iba. Entonces yo, lunes, martes, miércoles, viernes, me levantaba temprano, preparaba mi desayuno, hacía mis tareas porque yo estudiaba en la tarde, un colegio estatal por la tarde. Y yo solo me revisaba las tareas y yo solo tenía que regularme porque si no, moría.
Y me iba a jugar pelota, me acuerdo que ponía la olla del arroz y la olla de los frijoles y me iba a jugar pelota a las 9 y las 10, las 11 y me acordaba que había dejado la olla y regresaba corriendo y todo se estaba quemando. Hasta que entendí que tenía que ser más responsable y empecé a cuidar y a cuidar y a cuidar más. Y así fue mi secundaria. Y en esa secundaria es que me empiezan a ocurrir una serie de cosas que me sirvieron cuando mi mamá enfermó con cáncer para recordarlas y contarle. Lo que ustedes están leyendo son las memorias, son los recuerdos que yo fui recuperando a raíz de la enfermedad de mi madre. Sucede que ella fue diagnosticada con cáncer terminal en el año 2007. El médico le dijo se muere en 2 meses. Mi viejita no se murió en 2 meses, aguantó 2 años. Y en ese tiempo yo decía, ¿y ahora qué hago con ella? Porque se está muriendo y necesito que sea feliz, necesito que disfrute sus últimos días acá, que no sufra, porque el cáncer es una enfermedad terrible. Y entonces se me ocurrió contarle las cosas que habíamos pasado de pequeños y cómo es que habíamos superado una serie de vicisitudes, cómo es que habíamos superado una serie de situaciones que nos permitían ser muy sólidos, muy fuertes, muy unidos a los 4 hermanos. Y a ella, a Andrea. Y entonces recordé que mi adolescencia no fue muy agradable, pero ya en mi adultez pues lo veía como algo gracioso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que en esos años que viví solo, no me robaban. Yo viví en un barrio muy complicado, con amigos fumones, delincuentes, con amigos cuyos hermanos estaban perseguidos por la policía, buscados por la justicia. Yo crecí en ese barrio, con amigos que estaban con su bolsa de Terocal y se iban a la pampa porque había una pampa enorme y se escondían entre las rocas y sacaban su bolsa e inhalaban el Terocal. Y eran mis amigos. Y yo pude haberme vuelto uno de esos drogadictos. Me pudieron asaltar cuantas veces quisieron, pero nunca me robaron, nunca me asaltaron. O perdón, por lo menos algunos años. Y yo sentía que alguien me seguía. Cada vez que yo caminaba por la noche, porque no había electricidad tampoco, a oscuras, yo sentía que alguien me seguía. Y yo tenía miedo, yo tenía terror porque yo sentía una sombra que me seguía. Y a veces sentía que me tocaba el hombro y me daba más miedo. Y cuando llegaba a mi casa y me metía a mi cama, porque vivía solo, yo me acostaba y sentía que aquí estaba mi abuelita, mi mamabucha, y me tapaba con la frazada con tanto miedo, con tanto terror, pese a que era mi abuela y había fallecido ya hace unos años, por lo menos hace unos 8 años, pero yo tenía miedo de eso. Y cuando giraba, sentía el olor de mi tío abuelo, y yo le decía abuelito, mi papá Juan. Yo lo sentía y yo levantaba el codo, con la frazada cubierta, levantaba el codo y yo sentía un bulto. Y era el olor de mi papá Juan. Ya después de muchos años digo, no digo, ya. Porque fácil que me asaltaban, fácil que me ocurría algo y ellos estaban ahí. Hasta que un día me crucé, me rayé y dije, no. Yo no voy a aguantar que me estén siguiendo tanto. Entonces, a mí siempre me decían, no, cuando veas un fantasma, cuando veas un ánima, tiene una lisura, insúltalo, oféndelo y va a desaparecer. Y así fue. Le dije muchas lisuras a esos bultos que yo sentía, a esas sombras que yo sentía. Me peleé con ellos. Y esa misma noche cuando salí del colegio y caminé hacia mi casa, me asaltaron. Un delincuente ahí del barrio llamado Néstor, Néstor, me asaltó. Me quitó hasta los colores que llevaba en la mochila. Y cuando llegué a mi casa, habían robado en mi casa, porque mi casa era de esteras, se habían reventado la estera, se habían llevado mi librito, mi diccionario, se habían llevado todo, cosas que no les salían un delincuente, pues se habían llevado todo. Y años después dije, no, me estuvieron cuidando, me estuvieron cuidando. Y en ese interín me fui volviendo más hermético, cada vez hablaba menos, interactuaba menos, cada vez quería más vergüenza. Ustedes me ven hoy día hablando y dirán, wow, qué bien habla, ¿no? Y Frechi dirá, Henry sigue hablando bien. Pero quienes me conocieron entre los 11 y 16 años dirían, ¿quién es? Él no es Henry Zapata, porque yo no hablaba. Yo me mojaba los pantalones al frente. A mí mi profesor me decía, ya Zapata, exponer, y yo no podía liberarle 2 palabras.
Le pedía permiso por ir al baño y me encerraba en el baño y no salía. Pero ocurrieron un par de eventos que me marcaron. En primero de secundaria, mi profesor de historia nos tomó un examen. Y yo feliz porque mi profe de historia enseñaba, pero muy bien. Y de repente lo operaron del apéndice y entró un profesor de reemplazo. Y el profesor de reemplazo lo primero que dice, ¿qué cultura están viendo? Mochica, muy bien, examen de mochica. Y yo tomé un examen. Y yo en el examen puse que los mochicas utilizaban una cerámica nígroma con base plana, de forma globular. Y el profesor dijo, pero yo no les enseñé eso. Y yo dije, pero en el libro de Gustavo Pons Musso dice esto, pero yo no les enseñé eso. Y me puso un X, tachado, cero. Y me jaló en ese examen. Y me dio tanta cólera que el profesor me jale por algo que para mí estaba bien, que dije, ahora va a ver ese profesor. Y como los miércoles me tocaba la clase de historia, yo el martes me ponía a leer y a leer y a leer. Y el miércoles le hacía preguntas al profesor. Y le hacía preguntas tan rebuscadas que él no sabía qué responder. Y empezó una batalla entre el profesor y Pedro Zapata. Y cuando había examen, y en esa época era por filas, dichosos ustedes, bienaventurados ustedes que no tienen ese tipo de exámenes. A nosotros nos ponían examen, fila A, fila B, fila C, fila D. Eran 4 tipos de examen. Cada examen era distinto. Y el más complicado era el de la fila donde estaba Henry Zapata. Todos los que se sentaban detrás de mí lloraban. Porque era el examen más complicado de todos. Y el profesor Isla, su apellido Isla, acabo de acordar de Isla. Isla tomaba el examen, lo separaba y les repartía. Para acá la fila. No, este no, repartía. ¿Por qué está Zapata? Muy bien, este es el examen. Y yo tenía que leer y leer más para responder ese examen. Y mis compañeros sufrían. Y más de uno me metía a mi lado después del examen porque por mi culpa él estaba hablando. Y fue así como empezó a gustarme la historia. Por cólera. Porque yo decía, yo no voy a ser como él. Yo quiero ser profesor y yo voy a enseñar bien. Yo sí voy a enseñar bien la historia. Pero pasaron los años, llegó el tercero de secundaria y en tercero de secundaria llegó una profesora, Denise Guamán, una profesora bajita. Yo medía 1,55 en el colegio, yo no era alto. Esta talla que ven ahora no sé cómo apareció. Yo salí del colegio midiendo 1,55, acá más o menos. Y mi profesora era más bajita todavía. Menudita, delgadita. Mi aula yo era de tercero F, ¿ya? A, B, C, D, E, F, imagínate el tipo de estudiantes, F, ¿ya? Y en tercero F era el escándalo. Y movió una carpeta así, de repente entró una profesora así bajita y empezó a gritar de un grito tal que todos se sentaron, todos nos acomodamos. Y desde ahí yo quedé impactado por la profesora. Me enamoré de ella. Y me enamoré de tal forma que empecé a leer literatura. Y la profesora dijo, vamos a hacer una obra de teatro. Y yo le bajé la mano. Y luego dije, ¿qué estoy haciendo? Si yo no hablo, no me puedo parar delante de mis compañeros, no puedo hilvanar palabras para una exposición y voy a actuar. Y fue un tremendo reto. Y me acuerdo todavía de la obra, El Cid de las Niñas. Y escenifiqué el personaje principal y me iba a ensayar con mis compañeros. Fue la locura, pero presentamos la obra y pude romper mis miedos. Terminé el año, la profesora se fue y me dije, no, cuando termine la secundaria yo voy a ir hasta su casa y me voy a dedicar. Y eso hice, terminé el colegio, caminé hasta la casa de la profesora, toqué la puerta, salió su esposa. Dije, aquí por algo le diré. Me dijo, ¿quién eres? Ya me presenté, me hizo ingresar, salió la profesora. Y a la profesora le dije, ya no le dije porque me gustaba, le dije, mire, he escrito unos poemas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Y le dije, qué bonito poemas, ¿no? Muy bien, que escribes muy bien, Zapata. Y yo dije, bueno, como usted es profesora de literatura, me gustaría que me ayude. Y me dijo, no, yo no soy profesor de literatura. Yo soy profesor de química. Y pues usted me enseñó literatura. Sí, pero yo no enseño literatura, yo soy de química. Lo que pasa es que ese año que les enseñé a ustedes, tenía una cantidad de horas de química y me faltaban horas para completar mi horario. Y me dijeron, ¿quiere dictar literatura? Y ella se miren, una maestra de química fue mi mejor profesora de literatura.
Y como mi sueño era ser profesor, e inicialmente mi sueño era ser profesor de historia, y luego empecé con algunas porque también quería ser profesor de literatura, me quedé con eso. Y terminé el colegio. Y había que postular, pero recuerda que vengo de una familia. No tenía para inscribirme, no tenía para la academia. Así que bienaventurados ustedes que pueden estudiar en un colegio privado y que tienen algunos beneficios. Yo tenía una sola oportunidad porque mi madre tuvo que reunir, no sé cómo reunir el dinero, pero me pudo pagar la inscripción, no pude pagar la academia, así que yo agarraba mis libritos, mis cuadernitos y me iba a la punta del cerro, me sentaba desde las 7 de la mañana hasta las 11, 12 del día y leía y leía y leía, bajaba, almorzaba, descansaba un rato, jugaba pelota porque ese es mi inicio hasta ahora. Terminaba de jugar pelota a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, otra vez agarraba mis libros, trepaba el cerro y me ponía a leer hasta las 6, 6 y media que empezaba a caer. Y así fueron enero, febrero y marzo. Y postulé un 6 de abril de 1991 a la Universidad Villarreal. Terminé mi examen, fui a la casa y llegando a la casa prendo radio porque ya no teníamos televisión. Prendí la radio y en la radio da la noticia. Se había anulado el examen de admisión de la Villarreal porque habían descubierto fraude. O sea, no tenía dinero, no había plata, no sé de dónde sacó mi madre para que me pueda matricular, pueda postular, y habían anulado el examen. Lloré 3 días. De lo peor que me pudo pasar es que mi sueño de ser profesor se estaba acabando. Yo ni siquiera estaba seguro si había ingresado. Lo peor era que ni siquiera pude averiguar eso. O sea, lloré, lloré, lloré. Y un miércoles, porque fue un día de miércoles, viene un amigo, Jesús Carlos González, Chachi, un gran amigo mío, y Chachi dice: ¡felicitaciones! ¡Pumba! ¡Ingresaste! Y yo me molesté y le metí un golpe y le digo: oye, ¿qué tienes? ¿Por qué te burlas así? Estoy dolido por lo que ha ocurrido y encima te burlas de esa manera. No, me dice, has ingresado. ¿Qué tiene? Digo, ¿por qué me dices eso? Has ingresado, me dice, yo he visto el periódico y has ingresado. Y me dejó con tal duda que le dije a mi mamá: mamá, ya vengo. Fui hasta la pista, tomé mi carro y me acuerdo que tenía solo 2 solcitos, uno para ir y uno para regresar. Tomé mi carro, llegué hasta la esquina de la Universidad Villarreal, que era Colmena con Tacna, el local principal está por allá. Y ahí había un puesto de periódicos. Y el señor del puesto, ¿qué cara me vería? Porque yo estaba mirando por todos lados y miraba y miraba. ¿Qué cara me vería? Me dijo: ¿qué está buscando? Yo le dije: la lista de ingresantes. Aquí está, me dijo. Me prestó la lista y ahí estaba. Estaba entre los 3 últimos, no entre los primeros, estaba entre los 3 últimos, pero había ingresado. Y me asaltó una duda porque dije: a ver, vengo de colegio privado, de una familia pobre, no me he preparado, gente que se prepara 3, 4 años, y con Freche hemos vivido eso porque hemos estado en Trilce, y veíamos chicos como es que se preparaban años y no ingresaban. Yo el año 91 tuve la fortuna de ingresar a la primera, y me entró la duda y dije: ¿no me habrá ayudado alguien? Pues de repente se había equivocado. No confiaba en mi capacidad. A ese nivel llegó mi autovaloración. No me veía bien. Fui a la casa, celebré, disfruté todo lo que quieran, y luego me enteré que 3 de mis profesores del Colegio Nacional donde yo estudiaba, Rosa Rolando, el profe Polo, el profe Uribe, eran profesores de la Universidad Villarreal. Y yo dije: seguro ellos me han ayudado. Seguro ellos están en la oficina de admisión y alguien por ahí vio: Henry Zapata metió la mano y me ayudó. Y yo me quedé con eso. Y me quedé con eso y dije: no, a ver, de repente sí tengo capacidad y de repente sí puedo. Y entonces decidí postular a la Universidad San Marcos. Y adivina qué pasó. Ingresé. Y a la primera. Pero yo no cuento que soy de San Marcos porque lamentablemente no terminé mi carrera en San Marcos. Me ganó el trabajo. Yo ingresé a San Marcos el año 94 a la Facultad de Sociales, a la especialidad de antropología. Estudié el 94 en el turno noche, fui el 95, pero Fujimori cambió las leyes, cambió el turno noche, lo desapareció y entonces ya no pude seguir.
y regresé el 97, pero el 97 cuando regreso a San Marcos tengo problemas muy serios con la parte económica, necesitaba trabajar porque mi familia estaba sufriendo mucho y entonces tuve que decidir entre el trabajo o mi gusto por el estudio y tuve que dejar San Marcos y no pude terminar la universidad en San Marcos. Villarreal ya la había terminado. Ahí nomás me enamoré. El año 94 estuve a punto de casarme, creo que esta parte no la conoce Frenchy. Estuve a punto de casarme. Faltaban 6 meses para mi matrimonio y le dije a mi novia, no me quiero casar. Casi me pega. Se fue del país, vive en Argentina ahora. Hace unos años me encontré y le dije, ¿por qué te fuiste? Porque me dejaste. No sabía que le había dolido tanto, no había medido la dimensión. El año 96 me volví a enamorar, me volví a comprometer y me iba a casar en el 98. Y más o menos medio año antes del matrimonio, fijamos fecha y íbamos a mandar a imprimir las tarjetas y todo, y le dije, no me quiero casar contigo. Y también casi me pega. Y el año 2000, esta sí la conoce Frenchy, el año 2000 también me iba a casar, esta vez compramos aro de matrimonio, tarjetas, compramos el burrito de planchar, compramos todo. Ya teníamos la fecha y faltaban 3 meses más o menos para casarnos. Y le dije, no me quiero casar contigo. Me vaya a hacer. Fue Mr. Escándalo ahí en la academia, en la cuadra 13, un show que se armó y fue el escándalo del año, y no me casé. El año 2002 me volví a enamorar. A quien ya venía persiguiendo mucho antes. Hay una obra que ustedes no han leído, que es El cuerpo del amor, es un poemario que ustedes sí conocen. Y es un poemario que ha recogido las cartas que yo le mandaba a la mujer de quien me había enamorado desde el año 96 y le mandaba cartitas. Y siempre me decía no. Yo me declaraba y me decía no quiero estar contigo, me rechazó fácil 6 veces. Fácil. Hasta que el año 2002 la busqué y le dije, mira, sí, marqueado todavía. Yo quiero algo serio. 3 veces había dicho, no, yo quiero algo serio y quiero casarme contigo. Y ella me dijo, bien seria, en este momento no puedo porque tengo enamorado. Pero dame un mes y yo decido. Bien seria ella. Sí, al mes me dijo, ya está bien, acepto ser tu enamorado. Y al año siguiente nos comprometimos y en 2004 nos casamos. Ella es Edith Cartagena Farro, con ella tengo 3 hijos. Álvaro, de 17. Ariana, de 14. Y Leandro, de 9. Y hasta ahí, yo dije, a ver, ¿qué está pasando acá? Sí tengo capacidad, puedo hacer muchas cosas, estoy avanzando, pero puedo hacer algo más. Y decidí publicar las cartas que le había mandado a Edith. Y publiqué un poemario llamado El cuerpo del amor. Y luego algunos me arreglaron y me dijeron, oye, tú eres profesor de historia, tú no eres escritor. Ah, cierto, pues no soy profesor de historia. Entonces publiquemos algo de historia. Y publiqué un libro de historia del Perú preincaico. Y luego mi madre me dijo, oye, estás escribiendo por tu carrera, estás escribiendo a tu enamorada y no has escrito nada de Ayacucho, de la tierra donde yo he crecido, con los hermanos y los paisanos que tenemos. Entonces decidí escribir un poemario para Ayacucho. Y escribí un poemario llamado Yuyaicuna, recuerdo de Ayacucho. Y luego lo que les contaba, mi madre enfermó con cáncer. Y dije, ¿y ahora qué hago? Y empecé a contarle historias, cuya primera parte les contaba a ustedes y forma el cuerpo de una novela llamada El último viaje, porque es el último viaje que hizo mi madre. Y en esta novela, Los otros viajes, porque hablo de las otras muertes. El título Los otros viajes tiene que ver con las otras muertes que yo he visto, que yo he sentido y que he compartido en algún momento. Porque en ese interín he visto a mucha gente partir, mucha gente a quien yo quería mucho, a quien yo amaba mucho, y se fue. Pero también los otros viajes porque he visto partir muchos amores, he visto partir muchas personas sin que se mueran, despedirse de mí, como la profesora Denise, a quien no pude ver nunca más. Aunque tengo un recto este año, creo que voy a buscar su casa. Voy a llevar un ejemplar. Cuando lo haga, le tomo una foto y se la mando a Frenchy para que la vea. En vivo. Llegamos. Ya ese es mi reto de este año. Pero de eso trata la novela. Ya no quiero consumirlo más porque
estas cosas me ponen un poco emotivo y ya me he consumido 25 de los 30 minutos. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, me encantaría escucharlos. Y mientras van pensando en sus preguntas, quiero que se lleven dos preguntas. Quiero que se lleven dos preguntas. No las respondan, pero llévense dos preguntas. Uno, ¿para qué están estudiando? ¿Para qué están estudiando? ¿Y por qué creen que están aquí en la Tierra? ¿Por qué creen que llegaron aquí a este espacio con estos amigos, con estos padres, con estos hermanos? ¿Para qué y por qué? Cuando te respondas, empezarás a ser feliz. La respuesta que encuentres te va a dar ese cachito de felicidad. Yo era muy feliz y no me había dado cuenta. Lo grabo es bajando. Yo era muy feliz y no terminé de disfrutarlo porque estaba pensando en las cosas malas que me ocurrían alrededor. Y por eso es que cada vez que me reúno con chicos como ustedes, les cuento más o menos mi historia para que de repente por ahí logremos conectar y podamos conseguir algún cambio. Ahora sí. Cuéntame, ¿qué te pareció la novela? ¿Algo que te haya llamado la atención? Ah, mi abuela, Magdalena. Mi abuela se ha muerto ya 1, 2, 3 veces, se ha muerto mi abuela. Sí, las 3 veces. Tiene un nombre. Catalepsia. Es estado cataléptico. ¿Ya? Lo que cuento en la novela es una de esas. Mi abuela dio a luz, tuvo un parto muy complicado, dio a luz a mi tío Demes y se desangró. Y la dimos por muerta y la velamos. La velamos toda la noche, la velamos al día siguiente y la llevamos al cementerio para enterrarla. Y cuando ya la iban a enterrar, porque habían cavado la fosa, recuerda que yo vivía en la selva, habían cavado la fosa, ¿no? Estaba todo listo para meterla ahí a la fosa del cementerio, y mi abuela se sentó. Se sentó y empezó a pedir agua. ¿Qué es? Yacu, vamos y yacu, y no traen agua. Y se sentó. En el 2009, cuando fallece mi mamá, mi abuela también tuvo una crisis, quedó inconsciente y dijimos que se murió. Pero como ya nos había ocurrido un evento similar, mejor esperemos. Y como a las 5 horas mi abuela reaccionó. Pero así, rígida, completamente tiesa. Y en 2016 tuvo otra crisis y también lo mismo. Esta vez sí le afectó porque tuvo un derrame cerebral. Pero miren, esas cosas no se ven así nada más. Pero sí, ella es mi abuela Magdalena, que está viva todavía, está viva. Claro, mi abuela está viva todavía. Debe tener 84, 86 años mi abuela. Muchacha todavía. No, ella está en la selva. Sigue viviendo en la selva. Yo voy una vez al año, 2 veces al año. Yo tengo 49 con 10 meses. En 2 meses cumplo 50. Medio siglo de vida. Cuéntame, ¿qué te pareció la novela? Pareció interesante cómo yo formas de encontrar una historia. Pero también tuve una duda, es un inicio sobre Enrique de Magdalena. ¿Cómo sucede? Lo que pasa es que a nosotros siempre nos dicen que cuando uno se muere ve una luz y sigue la luz y se va al cielo, ¿no? Ya, pero eso es porque tú vas al colegio y eso te dicen, en el colegio usualmente sale esta información, Diosito, la Biblia, ¿no? Mi abuela nunca leyó la Biblia, nunca fue al colegio, es analfabeta. Mi abuela no sabe nada de antropología, no sabe nada de cultura andina, no sabe nada de cosmogonía andina, y mi abuela se murió, caminó, vio un camino, vio unos perros, un viejo con bastón, una casa y la luz. Y en el pensamiento andino, porque eso lo saben los antropólogos, ni siquiera ustedes saben eso, en el pensamiento andino, la creencia es que los perros te guían hacia la muerte. Y mi abuela vio perros. Y cuando regresó mi abuela, cuando se sentó porque no estaba muerta, a los días aparecieron unos perros cerca de su casa y mi abuela decía, esos son los perros que yo he visto.
Yo no estaba muerto, yo he visto esos perros, decía. Y esos perros los tuvimos en la casa durante años. Y ese es un enigma. Por eso cuando alguien me dice, oye, yo me he muerto y yo o he soñado o estuve en trance y vi un túnel y había una luz al final del túnel y yo quería caminar, o yo escuché una voz que me decía, ven, ven, y yo no he ido y por eso estoy acá, de repente ha habido esa conexión. No sabemos qué hay más allá. Es parte del enigma que tiene la vida. Pero Magdalena, mi abuela, le ocurrió eso. Y la naturaleza, la selva, que es donde ella ha crecido, es donde ella estaba. Cuéntame, ¿y a ti qué te pareció? Y a partir de la lectura, algo que tú hayas visto en tu vida y digas, ah, mira, a mí me pasó esto, yo tuve esta experiencia. ¿Nada? ¿No quieres contar nada todavía? Gabriel García Márquez dice que todos tenemos algo que contar. Y que si supiéramos contar todos seríamos escritores famosos. Yo les recomiendo que tengan una bitácora o archivos de audio o videoblogs para que de aquí a unos 10 o 15 años los revisen y digan, wow, estas cosas hacía yo. Les va a servir, porque de aquí a 15 o 20 años muchas de las cosas que estás haciendo hoy ni te vas a acordar. De repente ni te acuerdas que vino un escritor a hablar contigo, pero sí vas a recordar las cosas que tú hacías. Así que por ahí te puede servir. El día de hoy no participo en la feria, no participa ni sexto ni sexto B porque han participado jueves y viernes. Pero cuando estábamos en aula, me estaban comentando mucho, algunos alumnos que no están el día de hoy porque es natación, inglés, tanta por ahí que tienen, pero me comentaban de que lo paranormal, ¿no? Que también tenían algunas experiencias así. También me comentaban acerca de lo de la abuelita, pero ¿por qué no quería acercarse? Porque en ese momento no tenía pues, esa pequeña de la enfermedad, todo. Pero hay una niña, por ejemplo, en sexto A de primaria me comentaba de que también sí pasaba de que a veces los mayores son muy esquivos entre ellos, ¿no? Los adultos con los ancianos y a ella le da pena desde el punto de vista de niña lo que a veces pasa. Entonces sí hubo varios comentarios, hay unas personas que no pudieron estar aquí presentes, pero sí hubo muchos comentarios de vivencia, porque hemos visto capítulo a capítulo y seguramente esos comentarios, esa vivencia la van a tener pues los chicos de primero y secundaria ahora que lo vamos a leer. A ver, si quisiera, ahora que ya tenemos este contacto con los chicos, ¿no? Esas preguntas ya se lancen y en mi plan lector y en comunicación con el otro salón voy a ponerle en el televisor, ¿no? Las respuestas a las preguntas que varios que no han podido estar, apenas no están hoy día, han tenido, y de repente las respuestas las podemos ver por el medio televisor, sobre respuestas de las preguntas que ellos les estaban realizando, ¿sí? Claro que sí. Podemos hacer de repente un fanpage, o de repente en el muro de la profesora, o de repente por algún otro medio. Ustedes dejan su pregunta, yo la respondo, o en algún momento podemos hacer hasta una videollamada para ver las preguntas, para conversar sobre alguna inquietud más que haya surgido durante la lectura o el trabajo posterior que vayan a hacer. Porque este es el inicio de un camino que ustedes pueden tomar. Y aquí puedes coger varios caminos. Puedes escribir tus propias historias, puedes tomar decisiones para tratar a las personas, puedes tomar decisiones para verte a ti mismo, a ti misma, puedes hacer muchas cosas. Y eso es lo rico de la lectura, eso es lo simpático de la literatura. No los voy a cansar más porque los están llorando como pollo a horas algunos. Así que vamos a aprovechar. Me gustaría tomar una foto con todos ustedes. Ya, vamos a toda esa. Todos los
De repente esté sentadito y le ponemos alrededor a los chicos. ¿Ya? Primero los chicos, todos los chicos de sexto de primaria y después todos los de primaria y secundaria, ¿les parece? ¿Ya? Traigan sus novelas. Traigan sus novelas. Todavía. Ah, no se preocupe. Pónganse acá. ¿Ya? Sí, sí, sí. ¿Ah? No, todos. Todos los de sexto primero y después los de primaria y secundaria, no se preocupe. ¿Ya se va, amiga? Sí, no te conozco, se te vaya. Espérense. Ya. Ya, todos los de sexto mostrando su librito, ¿sí? Para acá, chicos. ¿Aquí pueden ir algunos también? ¿Sí? Ya está. A ver, chicas, por acá, las dos. Ahí está. Muy bien. No se preocupen porque con el ángulo que voy a tomar van a salir todos, pero ponte por acá, por favor. Aquí. Ajá. Ya está. Ya. Ahí estamos. Listo. Ya. Todos mostraban su librito mirando hacia acá.